¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos capítulo 6, versículo 3. El apóstol Pablo, escribiéndoles a la iglesia en Roma, les recuerda que los cristianos debemos saber, dándole un carácter de obligatorio, que no podemos ignorar que cuando somos bautizados en Cristo, es decir, bajo la autoridad del Señor, porque el bautismo es un mandamiento, según Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19, hemos sido bautizados en su muerte. En otras palabras, participamos de la muerte de Cristo. Esto es el principal propósito de la redención, morir por medio de Cristo y con Cristo. ¿Cómo es posible morir juntamente con Cristo si Él murió hace más de 2000 años? Esta es una excelente pregunta. Si pensamos literalmente, entonces deberíamos morir físicamente en la cruz, siendo clavados y sufriendo todos los dolores que pasó nuestro Señor Jesús. Obviamente, Pablo no está hablando literalmente, sino que habla en forma figurativa, porque la muerte de Cristo representa la muerte del cristiano. Sería algo similar a la pregunta de Nicodemo cuando el Señor le dijo que debía nacer de nuevo, y él lo interpretó literalmente pensando que debía entrar nuevamente en el vientre de su madre. Recuerda ahí en Juan capítulo 3. Recuerde que todos hemos pecado según Romanos capítulo 3 versículo 23, y el pago justo del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte de Cristo es necesaria para quitar el pecado. Juan el Bautista exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», según Juan capítulo 1, versículo 29. Cristo fue a la cruz para morir por nosotros, en Romanos capítulo 5, versículo 8. Recordemos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos justificó, es decir, nos declaró inocentes cuando vertió su sangre en la cruz. Habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. La muerte de Cristo nos reconcilió, dice el versículo 10 de Romanos capítulo 5, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. El creyente debe morir con Cristo, y Pablo nos dice cómo hacerlo, y es siendo bautizados, sumergido en agua. Pedro nos dice que es para perdón de pecados, ahí en Hechos capítulo 2, 37 al 38. Nadie puede decir que es un cristiano si no ha obedecido al mandamiento de ser bautizado, porque no ha participado de la muerte de Cristo, no ha resucitado para andar en una vida nueva. Nadie puede andar en una vida nueva si sus pecados no han sido perdonados. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, mire cómo dice, andemos en novedad de vida. Al ir a las aguas del bautismo, nos unimos figurativamente a la semejanza de su muerte, y de la misma forma, al salir de las aguas figurativamente, resucitamos. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Escuche, así también nosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando somos bautizados. Cuando obedecemos al Evangelio, nos bautizamos y al salir de las aguas nos consideramos muertos para el pecado, pero vivos para Dios porque hemos nacido de nuevo.
Juan capítulo 3 y en 1 de Pedro 1:3. Una y otra vez el apóstol nos recuerda que los cristianos hemos muerto al pecado. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 20, o en otro texto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, también en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, decía Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Pablo a los Corintios. En resumen, Pablo nos enseña que en el bautismo bíblico, el de la Gran Comisión, ese de allá de Mateo 28, 18, morimos en Cristo. Participamos de la muerte de Cristo en forma figurativa, no literal, sino todos deberíamos ir a morir en la cruz. Así como Cristo fue sepultado, nosotros somos sepultados en el agua. Cristo resucitó para gloria de Dios, nosotros resucitamos al ser levantados de las aguas para andar en una vida nueva. ¿Por qué? Porque han sido perdonados los pecados. Recuerde que la paga del pecado es la muerte y somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11. ¿Quiere morir con Cristo? Entonces obedezca al Evangelio y vaya a las aguas del bautismo para el perdón de pecados y así andará en una vida nueva.